Capítulo 13. La santidad y la voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. En todo lo que se ha dicho hasta aquí sobre nuestra responsabilidad con relación a la santidad, la necesidad de la convicción y el compromiso, la perseverancia y la disciplina, y de la santidad del cuerpo y del espíritu, siempre está implícita la actividad de la voluntad personal. Es la voluntad la que en última instancia hace cada elección individual sobre si hemos de pecar u obedecer. Es la voluntad la que elige ceder a la tentación o decirle no. Nuestra voluntad, por lo tanto, es la que determina en última instancia nuestro destino moral, el que hayamos de ser santos o impíos en nuestro carácter y en nuestra conducta. Siendo así, resulta tremendamente importante que comprendamos cómo funciona la voluntad, qué es lo que la hace encaminarse en una y otra dirección, por qué hace las elecciones que hace. Y sobre todo, tenemos que aprender cómo hacer que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y la obedezca en forma práctica día tras día, hora tras hora. Para que podamos comprender mejor cómo funciona la voluntad, repasemos la definición del corazón que presentamos en el capítulo 6. En esta definición, Owen decía que el corazón, como aparece en la Biblia, denota por lo general todas las facultades del alma que contribuyen a que obremos el bien o el mal: la mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Estas facultades fueron todas impartidas en el alma del hombre por Dios, pero fueron todas corrompidas por la caída del hombre en el huerto del Edén. La razón o entendimiento del hombre fue entenebrecido, Efesios 4:18. Los deseos fueron tergiversados, Efesios 2:3. Y la voluntad fue pervertida, Juan 5:40. Con el nuevo nacimiento, la razón vuelve a ser iluminada, los afectos y deseos se reorientan y la voluntad se somete a los designios divinos. Pero si bien todo esto es cierto, no todo esto ocurre en un solo momento. En la experiencia real es un proceso de crecimiento. Se nos dice que debemos de renovar el entendimiento o la mente, Romanos 12:2, centrar los deseos en las cosas de arriba, Colosenses 3:1, y someter la voluntad a Dios, Santiago 4:7. Más aún, cuando Dios creó al hombre al principio, su razón, sus emociones y su voluntad funcionaban todas en perfecta armonía. La razón facilitaba el entendimiento de la voluntad de Dios. La voluntad aceptaba la voluntad divina y las emociones se deleitaban en el cumplimiento de ésta. Pero al ingresar el pecado en el alma del hombre, estas tres facultades comenzaron a funcionar en desacuerdo entre sí y para con Dios. La voluntad se ha vuelto testaruda y rebelde y no acepta lo que la razón entiende que es la voluntad de Dios. O, más comúnmente, las emociones dominan la situación y hacen que la razón y la voluntad dejen de obedecer a Dios. Lo que queremos hacer con todo esto es destacar la interrelación que existe entre la mente, las emociones y la voluntad y lograr que podamos entenderla. Si bien la voluntad es, en definitiva, la que determina las elecciones, la misma se ve influida en sus elecciones por fuerzas poderosas que se ejercen sobre ella. Dichas fuerzas arrolladoras se producen de una variedad de fuentes. Puede tratarse en algunos casos de las sutiles sugerencias de Satanás y de su sistema mundano, Efesios 2:2, o de la influencia perversa que ejerce sobre nosotros nuestra propia naturaleza pecaminosa, Santiago 1:14. También puede ser la urgente voz de la conciencia, el serio razonamiento de un amigo que nos ama o la silenciosa insistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente de esas fuerzas arrolladoras, llegan a nuestra voluntad, ya sea por la propia razón o por las propias emociones. Por lo tanto, debemos cuidar lo que entra a la mente y lo que influye sobre las emociones. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si cuidamos diligentemente la mente y las emociones, veremos que el Espíritu Santo obra en nosotros para conformar nuestra voluntad a la suya. Filipenses 2:12-13. ¿Cómo podemos entonces cuidar la mente y las emociones? David dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Salmo 119:9. David mantenía limpio su camino con la palabra de Dios. La Biblia nos habla principalmente por medio de la razón, y es por esto que resulta tan vitalmente importante para la mente que nos veamos constantemente sometidos a su influencia. No existe absolutamente ningún atajo para alcanzar la santidad que eluda o no dé la prioridad adecuada a la apropiación constante de la Biblia. Salomón nos enseñó que la sabiduría, el entendimiento y la discreción puede librarnos del mal camino. Proverbios 2, 10 al 12. Estas son cualidades de la mente. ¿Cómo se adquieren estas cualidades? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, 6. Sin embargo, ¿a quién proporciona Jehová el Señor estas cualidades? Se las da al que acepta sus dichos, al que atesora en su ser sus mandamientos, al que presta oídos a la sabiduría y dispone el corazón para entender, al que ora pidiendo discernimiento y entendimiento, y al que busca entendimiento como si fuese un tesoro escondido. Proverbios 6, 1 al 5. Resulta obvio, aun con una lectura superficial de Proverbios 2, 1 al 12, que la influencia protectora de la palabra de Dios viene como resultado de la diligente y decidida apropiación de las Escrituras en espíritu de oración. Con el propósito de cuidar la mente, debemos darle prioridad a la Biblia en nuestra vida, no meramente en busca de la información que ella proporciona, sino también en busca de la aplicación diaria de su mensaje a las circunstancias en que vivimos todos los días. No solamente debemos cuidar la mente, sino que también debemos cuidar las emociones. Para hacer esto, resulta útil comprender en primer lugar que mientras que Dios generalmente apela a la voluntad por medio de la razón, el pecado y Satanás generalmente apelan a nosotros por medio de los deseos. Es cierto que Satanás se ocupará de atacar la razón a fin de confundir y entorpecer los argumentos, pero esto lo hace simplemente con el propósito de poder conquistarnos por medio de los deseos. Esa es la estrategia de la que se valió con Eva, Génesis 3, 1 al 6. Satanás atacó su razón mediante el recurso de cuestionar la integridad de Dios, pero la tentación básica la dirigió a sus deseos. Leemos que Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría, Génesis 3, 6. Sabiendo que Satanás ataca principalmente a través de los deseos, debemos de estar en guardia diligentemente y tener presente la palabra de Dios en todo momento. Esto no es ser asceta, es prudencia espiritual. Cada creyente debe procurar tener en cuenta la forma en la que nos ataca el pecado por medio de los deseos y tomar medidas preventivas. Esto es lo que Pablo instó a Timoteo a que hiciese cuando le dijo que debía huir de las pasiones juveniles en 2 de Timoteo 2:22. Pero el cuidar los deseos es más que cumplir una acción defensiva de retaguardia contra las tentaciones del mundo, de la carne y del diablo. Debemos lanzarnos a la ofensiva. Pablo nos indica que debemos poner el corazón en las cosas de arriba, es decir, en los valores espirituales, Colosenses 3:1. El salmista nos insta a deleitarnos en la ley de Dios, Salmo 1:2. Y de Jesús se dijo proféticamente: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Salmo 48. Así que vemos que tenemos que orientar nuestros deseos hacia las cosas espirituales y deleitarnos en la ley y la voluntad de Dios. De ese modo, hacemos un círculo completo y llegamos a la disciplina, al plan estructurado. Normalmente la razón, la voluntad y las emociones deberían funcionar en ese orden, pero como es tan frecuente que invirtamos el orden prestando atención a los deseos, debemos procurar orientar esos deseos hacia la voluntad de Dios. Cuando comencé a correr para hacer un poco de ejercicio, no me sentí muy motivado y por lo tanto no lo hacía en forma constante. Sabía que debía hacerlo, que mi cuerpo necesitaba ese adiestramiento físico y que probablemente gozaría de mejor salud como resultado. Pero no estaba en las debidas condiciones. Requería más tiempo del que suponía que podía disponer y, especialmente, me resultaba doloroso. Como consecuencia, empecé, desistí, volví a empezar y desistía nuevamente sin lograr hacer progresos sostenidos.
Luego, leí el libro del Dr. Kenneth Cooper titulado Aerobics, que documenta la importancia de las actividades extenuantes, como lo es el correr, que sirven para ejercitar el corazón. Explicaba el Dr. Cooper por qué el ejercicio del correr es importante. Daba unas cuantas instrucciones sencillas para poder hacerlo, sazonaba los datos e instrucciones con muchas ilustraciones sobre gente cuya vida física fue transformada dramáticamente como resultado de la práctica de correr. Sin darme cuenta, había leído el libro tal vez una docena de veces. No necesitaba que nadie me convenciera de la importancia que tiene el correr como ejercicio. Ya estaba convencido. Y no tenía ninguna necesidad de volver a leer las pocas reglas sencillas que establece el libro. Me resultaron claras la primera vez que las leí. Lo que necesitaba era sentirme motivado. Y esos relatos de éxito, lo que yo llamo relatos del antes y después, me sirvieron como motivación para ir a correr. Las repetidas lecturas lograron hacerme consecuente. Influí en mi voluntad por medio de las emociones, por la motivación. Cuando no podía lograrlo por la razón, por el hecho de comprender la importancia que tenía para mí la práctica de correr. Ahora bien, además de darnos instrucciones y orientación para la vida, la Biblia está llena de relatos de los éxitos de personas reales que confiaron en Dios y obedecieron su voz y cuya vida fue cambiada radicalmente, o que influyeron significativamente en el curso de la historia. El capítulo 11 de Hebreos nos ofrece una lista breve y parcial de algunos de estos relatos. Pero hay muchos más que no se mencionan, como el mismo escritor de Hebreos lo reconoce en Hebreos 11:32. Las hazañas de hombres tales como Daniel, Nehemías y Elías, así como las de Abraham, Noé y David, pueden motivarnos para proceder a hacer lo mismo. De modo que todos haríamos bien en incluir constantemente los relatos de algunos de estos personajes en nuestras lecturas bíblicas, a fin de que sirvan para motivarnos en la senda de la santidad. Además de la Biblia, podemos utilizar los pocos libros clásicos que realmente nos motivan a vivir una vida santa y piadosa. Es probable que el número de esos libros no exceda la media docena, aquellos que realmente puedan servirnos en nuestro caso particular. Dichos libros deben ser releídos frecuentemente, como hice yo al releer repetidamente Aerobics. La idea básica es tener un plan, encarar la cuestión disciplinadamente, de modo que sigamos sintiéndonos motivados para alcanzar la santidad. En última instancia, es Dios el que obra en nosotros para que actuemos de conformidad con su sano propósito. Pero se nos dice expresamente por boca de Pablo que debemos ocuparnos de esto nosotros mismos. Filipenses 2:12. Nuestra responsabilidad con relación a la voluntad está en cuidar la mente y las emociones, teniendo conciencia de aquello que ejerce influencia sobre la mente y que estimula los deseos. Al cumplir nosotros nuestra parte, veremos que el Espíritu de Dios cumple también su parte para hacernos más santos.